Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Arturo para los que no me conocen y estos son mis Mustangs. Hoy me llegó esto. Para los que se preguntan qué es esto, este es el nuevo lip para mi Mustang GT. Porque el lip que yo tengo de Mach 1 ya está viejito y honestamente está todo raspado por todos lados, tiene esta pintura vieja y nunca me gustó que nunca llegó al final del lip, del bumper. Debido a eso, en estos días estaba metido en Instagram y encontré este lip por esta gente. Es bastante nuevo, si no me equivoco. Voy a poner un link abajo para que puedan, si les interesa verlo en algún momento, pedirlo para su New Edge Mustang. Y la realidad es que me gustó y le completa el look después de yo haberle puesto los splitters en los lados al carro, que yo siempre me sentí incompleto porque como que van los splitters por el lado y cuando llegaban al frente no había nada, lo que había era ese lip que no le da el look horizontal que los splitters dan. Y debido a eso, este lip rellena eso. So hoy voy a quitarle el lip viejo de Mach 1 que lleva conmigo fácilmente. Wow. Si yo llevo 9 años con el carro, este lip lleva fácilmente 8 y medio conmigo. Yo se lo puse bastante rápido después de haber comprado el carro. Digo, después que me regalaron el carro. So realmente ya, aunque no, porque yo pedí un lip primero, se chavó completamente con el tiempo por los muertos de donde yo vivo. Este, si lo miran en un ángulo, también se ve por aquí que tiene como que un doble de tanto raspar. Por lo tanto, no, este es el segundo que yo le instalo al carro. So, ahora vamos a instalarle este nuevo, que ojalá, que yo considero que se va a ver brutal. Que el lip es genérico, se le puede poner un Mustang GT como se le puede poner un Cobra. Pero ya yo pedí el lip original del Cobra, que se lo voy a montar después. Y entonces pues ahora vamos a montarle este al GT. El lip bumper va aquí, entonces este es el look que le da del área flat. La pregunta ahora es, él ya trae huecos hechos. La pregunta es si esos huecos van a marchar con los huecos que yo le hice al lip del Mach 1. Esa es la verdadera pregunta. Pues nada, voy a tener que sacar el lip para ver. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Bueno, me tardé un rato en quitar el lip porque quien le instaló le metió tuercas por dentro, le metió tuercas por todos lados. Algunos tienen hasta 2 arandelas. Fue una jodienda sacar esto. Y yo no tengo destornillador eléctrico, eso ha sido a llave ya destornillador, a mano. Por lo tanto, ahora que saqué el lip, tengo que verificar que los huecos que tenga cuadren con el nuevo, a ver si no tengo que hacerle huecos nuevos. Si le tengo que hacer huecos nuevos, pues
pues me chavé porque me va a tardar muchísimo más en hacer esto de lo que yo tenía esperado. Y me huele que sí, que voy a tener que hacer huecos nuevos, porque estos huecos están bastante al frente y estos están bastante atrás. Qué joder. Pues nada, vamos a ver qué hago. Bueno, da la casualidad que encontré un taladro. Y aunque nunca en mi vida he usado uno, esta siempre hay una primera vez para todo. Por lo tanto, en lo que él carga un poco, voy a setear el lip en el bumper con tapes para poder asegurarme que quede bien cuando lo ponga. Las instrucciones que dice online para instalarlo, además de traer unos tornillitos para taladrar, pero de todos modos te sugiere que compres tape 2 caras de 3M y le pongas para obviamente ayudar a darle soporte. Ahora mismo ya limpié por debajo y entonces ahora voy a ponerle cantos de doble cara tape 3M para después ajustarlo con tape para después poder taladrar. Para ver si de la primera vez que yo uso un destornillador, yo creo que me quedó de lo más bien. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a, por lo menos los del frente, que son los que más van a recibir el viento, voy a ponerle pega por dentro a los tornillos para que aguante el evitar que los tornillos con el tiempo se suelten. Le pongo un poquito de Loctite y después eventualmente si se lo tengo que quitar, pues eso se rompe bastante fácil la pega del Loctite. Pero nada, yo creo que quedó de lo más bien. Les voy a ser bien sincero, yo no sé si quedó muy bien. Yo creo, no, de que se ve bien, se ve bien. Ya le di una vuelta para ver si no se caía, pero la realidad es que no sé, mañana se puede caer, puedo ir a 60 millas por hora y se cae en el expreso. No es la primera vez que me ha pasado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se me caiga todo el bumper con todo y lo raspe todo y se rompa todo. Yo tenía ganas de cambiarle el bumper y ponerle un bumper de Cobra anyway, so es un win-win para mí. Pero a toda opinión, genuinamente yo creo que quedó muy bien. Yo creo que se ve mejor que el lip de Makuno. A mi opinión se ve mejor. Hay gente que le va a gustar más el de Makuno, yo creo que se ve muy bien. Y más todavía cuando tiene los splitters en el lado, pues le da ese finishing look de que viene el splitter y termina al frente. Ya que el lip de Makuno no podía hacer eso. Pero nada, ojalá no se caiga a 100 millas por hora. Ya saben que si quieren conseguir un lip de eso o otros lips, porque ellos venden lips para casi todo tipo de carros, Magic Drift, chequenle en las páginas, yo voy a poner un link abajo para si les interesa comprar algo de ellos. Venden para otros Mustangs, no nada más para este. Al contrario, este es el lip más nuevo de ellos. Y la primera vez que fui a comprarlo estaba soldado y me dio con entrar a los 2 o 3 días y aparente y alegadamente creo que compré el último que quedaba. Y me llegó bien rápido. Por lo tanto, ya saben, Magic Drift es de plástico, es un plástico bien duro. Y nada, espero que les haya gustado cómo quedó, porque a mí me encanta. La próxima vez voy a estar dando un update en el Terminator, que ya me han llegado un par de piezas para él, pero no he tenido el tiempo de instalárselo. Para la próxima vamos a hablar del Cobra. Y nada, gracias por ver. Hasta la próxima.